Bienvenidos todos a este tema que hemos titulado Las dos mujeres de Apocalipsis, Jerusalén y Babilonia. Vamos a poner la presentación. La presentación se titula Las dos mujeres. Las dos mujeres de Apocalipsis. Solamente dos mujeres, un símbolo que en Apocalipsis representa a dos iglesias. No habla en la Biblia de mormones, testigos de Jehová, bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, 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 sino solamente dos. Una fiel y otra infiel. Dos iglesias. Jerusalén y Babilonia. Por eso, al hablar de ellas, las hemos representado una frente a la otra. Podemos verlas en dos textos gemelos, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 17 para leer Apocalipsis capítulo 17 a partir del versículo 1. Pero también con la otra mano la vamos a colocar en Apocalipsis 21 para leer a partir del versículo 9. Apocalipsis 21, 9. ¿De acuerdo? 17.1 y 21.9. Y dice así 17.1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, y si nos vamos a 21.9, leemos algo muy parecido. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ahora nos volvemos a 17.1 para ver qué dicen. 17.1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta es una mujer. Ven acá y te mostraré a la ramera. 21.9. Diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada. Ven acá y te mostraré a la gran ramera. Ven acá, te demostraré a la esposa. Las dos mujeres de Apocalipsis. Estos dos textos bíblicos tan similares que yo les llamo gemelos. Estos dos textos bíblicos gemelos no están ahí por casualidad, no son una coincidencia. Están llamando tu atención para que digas, pero si son gemelos, el de la ramera, el de la desposada. Y tienen como una banderita así para llamarte la atención, para decirte, tienes que estudiar esto. La ramera y la esposa. Y bien, ahí están esas dos mujeres que cuando seguimos leyendo en Apocalipsis 17 vemos que una de ellas se llama Babilonia. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Impresionante. Es una iglesia que no solamente está considerada como una prostituta, por Dios, porque se ha ido a la cama con todos los reyes de la tierra y en vez de valorar la fidelidad a su esposo Jesucristo, no ha valorado eso, ha valorado el poder terrenal, ha valorado el dinero, los tesoros, el poder, y entonces ha sido infiel y se ha acostado con todos los poderosos para conseguir el poder. Y así, por desgracia, el liderazgo de la Iglesia cristiana en el siglo IV pactó con el Imperio Romano, ¿verdad? Y empezó un progresivo proceso de corrupción que se hundió en la miseria en la Edad Media, en aquel clero medieval terrible, cruel, perseguidor, y que hoy en la actualidad los países de tradición cristiana todavía reciben una religión, una tradición religiosa con toda esa influencia medieval de la cual parece imposible librarse. ¿De acuerdo?
Así que tenemos que la gran ramera es llamada Babilonia, mientras que la esposa de Jesús es llamada Jerusalén. Ah, ella es diferente. Y tú dirás, pastor, ¿dónde es llamada Jerusalén? Bueno, pues en la Biblia, porque Apocalipsis es un libro fascinante. Apocalipsis es una obra maestra de joyería profética, donde cada palabra está en su lugar, ¿verdad? Para darnos un mensaje con una belleza para mí fascinante. Así que Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ella es la desposada. Ella se ha entregado a Cristo. Ellas son esos cristianos que han permanecido fieles, han entregado su vida a Él. Por eso el ángel dice, ven acá y te mostraré a la desposada, lista para casarse. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. De manera que dos mujeres, dos actitudes, dos formas de vivir el cristianismo. Una es la de Caín, otra es la de Abel. Los dos tienen un altar, los dos son creyentes, pero uno se arregla la religión como bien le parece, según las leyes de él, mientras que el otro organiza su fe según las leyes de Dios. Jerusalén es fiel, es la ciudad de los 10 mandamientos, es la ciudad donde está el templo de Yahvé, el arca de la alianza, y allá los 10 mandamientos de Dios. Mientras que Babilonia ha cogido esos mandamientos y ha dicho, bueno, pero es que el imperio tiene otros. Pues no hay problema. Como decía el de los hermanos Marx, decía, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. De manera que no hay problema, lo cambiamos todo. Pues esta fue la triste realidad de la cristiandad. Tengo 10 mandamientos, ¿no te gustan? No hay problema. 9, tampoco, porque también hay que adorar estatuas, no es solo cuestión de sábado o domingo. ¿Tiene que ser domingo? Bueno, pues 9. Pero es que también adoramos estatuas, no hay problema. Tengo otros mandamientos. ¿Y qué tal 8? Pues 8 va bien, pues ahí vamos con 8. Es interesante que de 10 hayan quedado solo 8. Así son los catecismos. Yo me preguntaba, ¿quién se atreverá a cambiar la ley de Dios? ¿Puede alguien atreverse a cambiar la ley de Dios? Pues se han atrevido, hermanos. Por eso ella es llamada fiel, ella es llamada Jerusalén, pero la otra es llamada Babilonia. Son las dos mujeres de Apocalipsis, no hay otra. Y va a llegar un día, muy pronto, en la que solamente habrá 2 grupos. Solo habrá 2 grupos, bíblicamente hablando. Los de la gran iglesia poderosa, ecuménica, popular, y los de la iglesia fiel, calumniada, humilde, perdida, pero fiel a los 10 mandamientos. Una se llama Babilonia, otra se llama Jerusalén. Y el objetivo del tema de hoy es que tú hagas tu elección, que tú tengas claro ya desde hoy si tú quieres estar en Babilonia o quieres estar en Jerusalén, porque no podrás tener ninguna otra opción. O estás con Babilonia o estás con Jerusalén. Y bien, ya conocéis la historia. Desde antiguo, Babilonia es un símbolo para los israelitas, un símbolo del diablo tratando de destruir la obra de Dios. Porque vino Babilonia con su ejército y destruyó Jerusalén. Y desde que eso pasó, Babilonia ha sido un símbolo del diablo, un símbolo de todo lo malo. ¿De acuerdo? Quedaron traumatizados con Babilonia. Y Babilonia ha quedado como un símbolo del mal. Y por eso Apocalipsis rescata esa imagen Babilonia, hablando de cómo el diablo va a formar su gran religión hoy. Una religión que se dice cristiana, pero que actúa de forma
diferente. Lobos vestidos de ovejas. Bien, vamos allá. Apocalipsis 14:8 es lo que llamamos el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8. Y dice así: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, vaya texto, parece un jeroglífico. Yo os confieso que cuando era estudiante de la Biblia, ¿no?, que todavía no era bautizado, este texto me desorientaba un poco. Pero yo decía, pero vamos a ver, Señor, este texto no estará mal traducido o algo. Pues no, parece que no, es así. Bueno, pues habrá que aceptarlo. Pero no lo entiendo, Señor. ¿Cómo que ha caído Babilonia? ¿Pero cómo va a caer si me acabas de decir que va a poner la marca de la bestia? Si en el capítulo anterior, el capítulo 13, me acabas de decir que va a dominar el mundo entero Babilonia y que nos va a poner a todos la marca de la bestia. Bueno, lo va a intentar. A casi todos, digamos, ¿no? Que va a poner y que va a dominar a todos los reyes de la tierra y que va a armar el Armagedón y que la va a obedecer todo el mundo, y que hará matar a todo aquel que no la adore. ¿A vosotros os parece que ha caído? Porque lo que me está diciendo el capítulo 13 es que... Y ahora paso de capítulo y me dices que ha caído. ¿Cómo voy a entender esto, hermanos? Pero bueno, lo entendí. Al final lo entendí. Y lo vamos a ver aquí esta noche. Porque resulta que esto tiene un contexto. Esto podríamos decir que es el esquema del capítulo, esta imagen. Los primeros 5 versículos de Apocalipsis 14 forman parte de la temática del capítulo anterior, por lo tanto no los vamos a considerar. Pero a partir del versículo 6, este es el capítulo 14. Precioso. Esta visión contiene 3 ángeles y 3 ángeles después. 3 ángeles de gracia, 3 ángeles de cosecha. Y en el centro, el fin del tiempo de gracia. Tenemos los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Recordáis lo que dice el primero, el mensaje del primer ángel? Oh, muy bien, ¿cómo se nota que estoy en una universidad? Pues hermanos, así es. Y más o menos su resumen podría ser: viene la hora del juicio, ¿verdad? Y el segundo ángel lo acabamos de ver, viene Babilonia, ¿verdad? Ha caído Babilonia. Y el tercer ángel, ¿qué dice más o menos? No recibáis la marca de la bestia. Un gran aviso al mundo entero. No recibáis la marca de la bestia. Eso significa que para dar esa advertencia al mundo tendremos que explicarles lo que es la marca de la bestia y habrá que explicarles quién es la bestia para que sepan de su marca. Es una obligación que nos ha puesto el Señor. No agradable, pero ahí está esa misión. De manera que la vamos a cumplir. Estos 3 ángeles dan la última advertencia al mundo, ¿de acuerdo? Y luego suena esa frase famosa. Alguien en el cielo grita orgulloso: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y se acaba la gracia, y en el versículo 14 aparece Jesús en un trono de nubes, con una hoz aguda en su mano, glorioso, majestuoso. Ha llegado el fin, el verdadero juicio final. Y entonces bien, hay 3 ángeles más que aparecen allá que le ayudan en la cosecha. Primero, la primera hoz es para la cosecha del trigo. Es cosechado el trigo, son los salvados. ¿Recordáis la parábola? El trigo a mi granero y la cizaña al fuego, claro que sí. La cosecha de los salvos. Pero luego viene el segundo ángel de ahí, que tiene también en su mano una hoz aguda, ¿de acuerdo? Y el tercero le dice: mete tu hoz y vendime a los racimos de la tierra. Y entonces el segundo ángel mete su hoz y vendime a las uvas de la tierra, y son pisadas en el lagar. Sangre
hasta los frenos de los caballos. Una terrible matanza. En ninguna guerra ha sido tan terrible que haya sangre hasta los frenos de los caballos, ¿no? Sin embargo, allí la describe con esta imagen. Bien, hermanos, este es todo el cuadro de Apocalipsis 14. 3 ángeles advierten, termina la gracia y 3 ángeles cosechan para salvación o para destrucción. ¿De acuerdo? El trigo son los salvados, las uvas son los perdidos. De manera que este es el cuadro que a mí me parece precioso, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros, pero es maravilloso. Reconozco que para preparar esta imagen no ha sido suficiente la inteligencia natural, nos ha ayudado también la inteligencia artificial, que de momento hace todo lo que le digo, no sé después, pero hasta ahora está haciendo todo lo que le mando. Bien, hermanos, pues este es el cuadro, fantástico cuadro. Guardadlo en vuestra mente, guardadlo en vuestra memoria, porque eso es Apocalipsis 14 y ese es el contexto donde tenemos el segundo ángel de la gracia, el segundo ángel de la advertencia. Ha caído Babilonia. En la Biblia estos 3 ángeles no llevan trompeta. Habréis visto muchos logos y muchas representaciones con las 3 trompetas de los 3 ángeles. Bueno, están las trompetas en Apocalipsis están en otro lado, pero yo entiendo que la trompeta está simbolizando un aviso, una advertencia, ¿no? Un mensaje que se oiga por todas partes. Y ese es el texto. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un poco jeroglífico, ha hecho beber el vino del furor de la fornicación. Madre mía, yo estuve un poco perdido cuando estudiaba el Evangelio por primera vez. Palabras clave, Babilonia, ha caído, vino y fornicación. ¿Y qué significa todo esto? Bien, empecemos por Babilonia. Babilonia, cuando escribe Juan el Apocalipsis, la ciudad de Babilonia ya era ruinas. Hacía siglos que estaba desolada, deshabitada, solo vivían ahí las fieras del desierto. Por lo tanto, se tiene que referir a otra cosa. ¿Cuál es la Babilonia en el Antiguo Testamento? Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:13, se despide en una de sus cartas y dice, la iglesia de Babilonia os saluda. La iglesia de Babilonia y este os saludan. Y él estaba en Roma, pero no dice la iglesia de Roma os saluda. Él dice la iglesia de Babilonia. ¿Por qué? Porque entre ellos, entre los apóstoles, estaba claro que la nueva Babilonia era Roma. Roma, que sería mucho más persistente que Babilonia porque duraría muchos siglos. Primero, Roma imperial y luego Roma papal. En el tiempo de los apóstoles era Roma imperial, que les imponía su religión. Roma estaba dispuesta a aceptar a Yahvé como uno más de sus dioses, pero todos debían aceptar los dioses de Roma, incluido el emperador, y adorarlos. Y si alguien rechazaba, automáticamente eras enemigo del Estado. Y eso era un grave problema para judíos y para cristianos. Los romanos nunca pudieron entender que solo quisieran adorar a un Dios. Bien, hermanos, pues aquí tenemos la nueva Babilonia. La Biblia nos dice quién es la nueva Babilonia. Roma. Por lo tanto, ya tenemos la primera palabra. Ha caído. ¿Qué significa que ha caído? Bien, pues significa que está sentenciada, condenada. Es como si un empresario, un millonario grande, se da cuenta que se ha arruinado, ha perdido todo. Y entonces va a su empresa, sabe que en pocas semanas vendrán, se llevarán todo, pero todavía tiene esos salones lujosos, todavía tiene todos esos vehículos de lujo y los aprovecha. La empresa ha caído. Y bueno, un criado que está ahí podría decir, ¿ha caído? Pues yo veo que todo está esto en marcha. Sí, pero ha caído, no tiene salvación, he perdido todo. Pues eso es lo mismo. Babilonia ha sido sentenciada, condenada, no tiene salvación, no tiene futuro. Ese es el decreto divino.
Es algo parecido con lo que pasó con el muro de Berlín. Curiosamente, cuando cayó el muro de Berlín, 9 de mayo de 1989, el periodista Ricardo Erdmann corrió al teléfono, porque entonces no había celulares, corrió al teléfono y dictó el titular. Dice, dicté una sola frase: ha caído el muro de Berlín. Y todos los periódicos publicaron, ha caído el muro de Berlín. Y era cierto, ya la gente podía cruzar el muro de Berlín. Y así, y es curioso porque la verdad es que solo habían abierto un hueco de 3 metros y pasaban los carros por ahí, pero la gran mayoría del muro seguía en pie. Es más, lo declararon Patrimonio de la Humanidad, de forma que hay trozos que están ahí y nadie les puede tocar. Y ahí había campos minados y alambradas. Quiero decir, la gran mayoría del muro seguía ahí, pero la noticia era, ha caído el muro de Berlín. Así, el Daily Telegraph dijo, the Iron Curtain is swept aside. El muro de Berlín, el muro de hierro, ha sido barrido. Pero el muro seguía ahí, pero no servía ya para nada. Ya no detenía a nadie. Heraldo de Aragón en España, cayó el muro de Berlín. ABC de Madrid, cae el muro de Berlín. El País, desaparece el muro de Berlín. Desaparece. El Clarín, cayó el muro de Berlín. Excelsior de México, adiós al muro de Berlín. Y así, Daily News, Berlin Wall walls come tumbling down. El muro de Berlín se desmorona, se cae a pedazos. Bueno, solo habían hecho un agujero de 3 metros. Pero, ¿qué significa que ha caído el muro de Berlín? Pues que ya está sentenciado, que ya no sirve para nada, que ya nadie lo respeta, que no tiene ningún futuro. Pues así también, hermanos, Babilonia ha caído. Ha caído Babilonia significa que ya no tiene futuro, que está completamente descalificada, condenada, sentenciada. No le tengas miedo. Que si una marca, que si una angustia, que si una tormenta perfecta que viene. Hermanos, cuando Dios dice Babilonia ha caído, eso nos debe dar coraje. Cuando Dios dice Babilonia ha caído, eso se convierte en un grito de victoria para todos los que están en Jerusalén. Porque Babilonia es perseguidora, Babilonia destruye el templo, Babilonia destruye Jerusalén. Pero resulta que la voz resuena en el cielo, Babilonia ha caído, no tengáis ningún temor de ella, yo me encargo. Es como una serpiente a la que le han aplastado la cabeza, ¿verdad? El león de Judá le ha aplastado la cabeza. Y tú ves a la serpiente que se agita de aquí para allá, pero está perdida, ya no tiene cabeza. Es solo cuestión de tiempo que eso se lleve a cabo a la práctica. No lo vemos ahora a nuestro alrededor, pero tiene que ser un grito de victoria para todos nosotros. Hermano, hermana, cuando tú sientas cierta opresión, cuando tú sientas que eres perseguido en algún aspecto, recuerda este grito de victoria de la palabra de Dios. Babilonia ha caído y tú puedes ganar ánimo con esto. Cuando sientas que realmente te entra ya el temor, ¿verdad? Tú puedes recordar la frase de victoria, Babilonia ha caído, Jerusalén será eterna, no tengo nada que temer. Y así un versículo enigmático que parecía un dolor de cabeza se convierte en nuestro grito de victoria, en un lema de batalla. Babilonia ha caído y no hay quien la salve, Jerusalén será ciudad eterna por la eternidad. Amén. Así es. De manera que ya tenemos 2. ¿Y qué pasa con el vino? Bien, hermanos, pues el vino de Babilonia es cuando tú bebes vino, mejor dicho, como tú no bebes vino, pero cuando algunos beben vino, pues entonces las cosas se ven de otra manera y entiendes las cosas al revés y la gente se enfada y se pelea y habla solo. Bueno. El vino de Babilonia es que son esas doctrinas falsas que han hecho que la gente entienda las cosas al revés, ¿de acuerdo?
y están pues con el culto a los antepasados y están adorando a las estatuas y están haciendo todo tipo de cosas del paganismo. El vino de Babilonia, también el estado de los muertos. Ellen White dice claramente, es una de mis autoras favoritas, Ellen White dice claramente que el vino de Babilonia son las falsas doctrinas que Babilonia le ha dado a muchas otras religiones, aún protestantes, que también como ella han aceptado el culto en domingo, cuando los 10 mandamientos dicen que es en sábado, pues ellos en domingo. ¿Por qué? Por el vino de Babilonia. Y te argumentan y te protestan. ¿Por qué? Porque no ven las cosas claras. El vino de Babilonia no te deja ver claro. El tema de la inmortalidad del alma, como los paganos que se resistían a creer que su padre haya muerto en realidad. Así que piensan, no, ha muerto su cuerpo, seguro que él está en algún lado, seguirá protegiéndonos, ¿no? Y así nace la doctrina de los santos, hermano. Esa creencia animista, ese culto a los antepasados, eso es pagano, no es cristiano. Pero el vino de Babilonia lo ha metido allí y ahora a toda costa que hay que creer en la inmortalidad del alma. Bien, hermanos, pues ya sabemos quién es Babilonia. Los primeros cristianos lo tenían tan claro, que Tertuliano, que vivió en el siglo II, solamente 100 años después de los apóstoles, Tertuliano, un intelectual cristiano, escribió en su libro Contra Marción, escribió: el término Babilonia se refiere en Apocalipsis a la ciudad capital de la Roma imperial. Roma era la nueva Babilonia. Son muchas las similitudes. Así como Babilonia atacó a Jerusalén, así ahora Roma vendría y atacaría a Jerusalén y la destruyó en el año 70. Así como Babilonia era politeísta y pagana, pues así también Roma tenía muchos dioses y era pagana. Así como Babilonia destruyó el templo de Yahvé en Jerusalén, el templo de Salomón, Roma hizo lo mismo. Ahora la nueva Babilonia venía y destruía el templo de Yahvé en Jerusalén. Tantos paralelismos, hermanos. Babilonia, 600 años antes de Cristo, vino a Jerusalén y persiguió a los judíos y destruyó la nación y les hizo ir al exilio. Todo el mundo fuera, ¿de acuerdo? Y ahora la nueva Babilonia, Roma, ponía sus ejércitos contra Jerusalén, destruía la nación y enviaba a todos al exilio en un ánimo de extinguir esa nación y que desaparezca esa cultura rebelde. Roma es la nueva Babilonia. Primero imperial, pero luego papal, porque con las invasiones bárbaras, cuando ya no hubo emperador, fue el obispo de Roma el que hizo las funciones de emperador. Y luego Justiniano, desde Constantinopla, le envió un ejército y le nombró obispo de obispos y corrector de herejes, año 538. Ahí había nacido el papado. Y la historia de la nueva Babilonia continuó por toda la Edad Media, vendiendo el perdón de los pecados a cambio de dinero, ¿verdad? Quemando en la hoguera a todo aquel que amenazara su monopolio religioso, quemando a sus hermanos cristianos, ¿verdad?, por no aceptar esa autoridad papal. Y así Babilonia ha seguido comportándose como ella es, como ella es. Con sus pactos con los reyes de la tierra, ¿verdad?, cambió su fidelidad a Cristo por la fidelidad al poder terrenal y las riquezas. La mujer infiel, la mujer de Apocalipsis, Babilonia, la mujer que viste de perlas, joyas, de púrpura y escarlata, ropa de emperadores, y que tiene una copa con la sangre de los santos. La Biblia la retrata perfectamente. Y eso, hermanos, a mí me ayudó mucho. Os cuento por qué me ayudó. Porque yo con 20 años era un joven que no era cristiano ni lo quería ser, ¿de acuerdo? Y cuando alguien me venía a predicar, yo le decía:
pero tú has visto lo que ha hecho el clero, tú has visto lo que han hecho los religiosos y vienes a mí a que yo apoye. No cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Yo no voy a apoyar a gente que ha cometido los peores crímenes por los peores motivos. De manera que yo los hacía callar a todos, de manera que no podían predicarme. Pero un día el amor de Dios buscó la forma de entrar. En uno de estos días contaré mi testimonio de conversión, que es un poco divertido. Y entonces, cuando yo asistía a un estudio bíblico y empecé a entender la Biblia, entonces caí en la cuenta. Resulta que todo aquel clero medieval, la Inquisición y los papas y toda esa basura, hermanos, toda esa Babilonia que había hecho todos aquellos crímenes terribles, resulta que eran enemigos de Dios, no venían en nombre de Dios. Ahora me decía la Biblia que ellos eran Babilonia, pero que Dios estaba en Jerusalén. Y ahí lo entendí todo y pensé, ahora sí puedo creer en Dios. Yo pensé que el clero venía en su nombre y resulta que no, resulta que estaban en el otro bando. Y aprendí que en la Biblia Dios denuncia todos aquellos pecados, Dios denuncia toda esa forma de actuar. Y ahí abrí los ojos. Hermanos, tenemos que explicar esto a las personas, porque hay muchas personas que están marcadas negativamente por esto y tienen que entender que unos cristianos son Babilonia y otros cristianos son Jerusalén. Por supuesto, yo no tengo nada contra los católicos, por supuesto. Casi toda mi familia son católicos. Yo fui el único que dejé de serlo. Y he conocido a católicos extraordinarios. Y tengo todavía el recuerdo de un sacerdote de mi pueblo que estaba con los jóvenes y que fue una inspiración para mí. Y no se trata de religión. Estamos hablando de una élite del clero, que los verdaderos cristianos no la merecen, que debería de cambiar. Bien, hermanos, pues vamos adelante. ¿Y qué pasa con la fornicación? Pues ya hemos hablado de ella. En vez de ser fiel a su esposo Jesucristo, Babilonia se va con los reyes de la tierra. Porque aquí la fidelidad sexual es tomada como un símbolo para representar la fidelidad espiritual a Dios. ¿De acuerdo? Bien, esto ya lo hemos visto. Babilonia, un símbolo de los enemigos de Dios. Bueno, pues tenemos aquí esa gran ciudad. Esta era la puerta principal, la puerta de Istar. Cerámica vidriada de color azul, ¿verdad? Doble torre, como veis, porque había doble puerta para proteger. Si los enemigos consiguieran romper una puerta, había una segunda con dos torres aún más gigantes allá dentro. Bien, y esos animales amarillos que veis ahí, dorados, eran los querubín. Ellos les llamaban querubín. Eran como ángeles fantásticos, guerreros, protegiendo la puerta de su ciudad. ¿De acuerdo? Y bueno, lo importante de todo esto es que todo en Apocalipsis tiene un texto de origen y vamos a ir a él enseguida. Patrick Allen, este hombre era pastor adventista, pero también hizo la carrera diplomática y vivía en Jamaica. Entonces, él era una buena persona, y lo es, y en un momento dado que los políticos en Jamaica se peleaban, la reina de Inglaterra, que es la autoridad máxima en Jamaica, dijo, bueno, pues fuera todos. ¿Quién hay aquí que sea un hombre bueno, noble, conciliador? Y dijeron, Allen. Pues Allen, tú vas a ser gobernador de Jamaica. Tú eres el jefe. Y resulta que el pastor adventista se convirtió en el gobernador general de Jamaica, la máxima autoridad en la isla. Y rendía cuentas a la reina de Inglaterra. Bien, pues el mismo Patrick Allen en Estados Unidos contó esta experiencia, la sé de primera mano. Entonces Patrick Allen cuenta que un día recibió una carta de la reina de Inglaterra donde le decía, voy de viaje, pasaré por tu oficina para despachar los asuntos del gobierno y estaremos trabajando todo ese día. Y entonces se dio cuenta que era sábado, le estaba citando en un día de sábado. Y pensó, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que trabajar en sábado?
¿qué voy a hacer? ¿Le digo que no a la reina? Quizá me fusila. ¿O qué hago? O le digo que sí, porque claro, se trata de la reina de Inglaterra, se trata de mi jefe, ¿verdad? Quizá puedo trabajar un sábado y Dios lo va a entender, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿No? Patrick Allen escribió a la reina de Inglaterra: perdone su majestad, por favor, yo iré a Londres el día que usted quiera, que no sea sábado, pero resulta que ese sábado yo, como soy adventista, estaré en mi iglesia. Y él contó esto y le escribió a la reina el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del sábado para tenerlo sagrado, no hagas en él obra alguna, ¿de acuerdo? Y dice: por favor, majestad, seguro que usted comprenderá que yo me debo a una autoridad superior a la suya, al Rey del universo, el Rey del cielo y la tierra. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y cuenta que cuando ya fue a Londres y se presentó delante de la reina estaba así mal encarada. No sé, porque ella es la jefa de la iglesia anglicana. Ella es la papa, por decirlo de alguna forma, mientras vivió. Y estaba así, ¿no? Y le dijo: you are a busy guy, ¿eh? Eres un tipo ocupado, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántas veces tiene una oportunidad de predicarle a la reina de Inglaterra? No es una persona accesible, ¿verdad? Y no solo ella, sino todos los de la corte de Inglaterra, porque eso corrió la voz por todas partes. ¿Te puedes creer que Allen le ha dicho a la reina que no, que se va a ir a la iglesia? Pero bueno, ¿cómo es posible? Es que dice que el mandamiento dice sábado, no es posible. Y debió haber todo ese debate allá, y debió traer sus frutos para honra y gloria de Dios. Una inspiración. Un hombre que no se casa con el poder. Un hombre que no vende su integridad por las influencias ni por el dinero. Un hombre que vive en Jerusalén y no se va a ir a Babilonia para conseguir ninguna ventaja terrenal. ¿No te parece que todos tenemos que hacer lo mismo? Porque ahí la tentación va a estar delante de nosotros. El pecado está a la puerta, siempre. Aquí Babilonia, aquí Jerusalén, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que vivir, ¿dónde? En Jerusalén. Por lo tanto, yo siempre le digo a los niños: si aquí está Babilonia y aquí está Jerusalén, salimos de Babilonia y nos vamos a Jerusalén. Y los niños hacen: sí, salimos de Babilonia y nos vamos a Jerusalén, para que esa idea les quede clavada, ¿no? Así que todos nosotros, tú y yo también, salimos de Babilonia y nos vamos a Jerusalén. Si aterrizaste aquí un poco por casualidad hoy y nunca has escuchado estas cosas, puedes preguntarle a un adventista, y él te va a explicar cómo está escrito aquí en la Biblia. Se trata de salir de una vida de confusión, de una vida de desobediencia a Dios, para ponernos en las manos de Él, para ser fieles a Él. Y no te preocupes, porque si esta decisión está en tu corazón, Dios te guiará a cada paso. Y ahora viene lo mejor de este tema, porque esto tiene un texto de origen en el Antiguo Testamento. Todo en Apocalipsis tiene un texto de origen en el Antiguo Testamento. Si son los 4 jinetes, pues tenemos ahí los caballos de Zacarías, ¿verdad? Si está las trompetas, 7 trompetas, pues tenemos las 7 trompetas en la caída de Jericó. Si tenemos el arca o las cosas del santuario, pues tenemos Levítico y Éxodo con el santuario. Y si tenemos las bestias apocalípticas, pues el texto de origen son las bestias de Daniel. Y así con todo. ¿Y qué pasa con esto? Con Babilonia tiene también un texto de origen. La caída de Babilonia en Daniel capítulo 5. Por eso, tú puedes tomar un bolígrafo y al ladito del segundo ángel, al ladito de Apocalipsis 14:8, tú puedes escribir la referencia Daniel 5.
porque no suele estar en las Biblias. Yo nunca la he visto en ninguna de mis Biblias, pero la referencia es esa, Daniel capítulo 5. ¿Y qué encontramos en Daniel capítulo 5? Pues la tremenda historia de cuando Babilonia ha caído, la última noche de Babilonia. Y la historia es muy sencilla. Encontramos en Daniel capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Ahí tenemos a todas las naciones, hermanos. ¿Por qué? Porque es la fiesta nacional. Han venido gobernadores de todas las provincias y ahí hay gente de todos los colores. Hay gobernadores más amarillos, otros más negritos, otros trigueños, otros blanquitos. De todos los colores hay ahí, de todas las provincias de su imperio. La arqueología ha excavado ese palacio y efectivamente había un salón de fiestas que se podía acomodar a 1000 invitados, exactamente como dice la Biblia. Bien, de manera que ahí tenemos a todas las naciones del imperio. Luego dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y dirás, ¿qué vino? Pues el vino de Babilonia, claro. Versículo 2. O sea que ahora ya tenemos a Babilonia dando su vino a todas las naciones, a los amarillos, a los negritos, a los morenos, a los blanquitos. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata del templo de Yahvé de Jerusalén. Eso era una blasfemia. Dice que como ya estaba borracho el rey, quería humillar al Dios de Israel, ¿vale?, y beber en los vasos del templo de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Belsasar se ha librado ya del viejo gobernador del imperio que se llamaba Daniel, el judío. Y dice, no, ahora mando yo y mis dioses, ¿vale? Y Daniel está ahí arrinconado, jubilado. Y ahora vamos a beber en los vasos del templo de Yahvé. ¿Y qué sucede? Aparece una mano divina que escribe en la pared 3 palabras enigmáticas, Mene, Tekel, Uparsin. Y son palabras del arameo, son palabras que en realidad se podían entender, pero no conocían su significado. Todos aterrorizados, esto es un milagro. Y parece como un castigo del Dios de Israel, porque acabamos de blasfemar bebiendo en las copas del templo y ahora aparece esto. Así que los sabios de la corte, los caldeos, intentan descifrar el mensaje. Nadie puede, nadie lo entiende. Y ahora aparece la reina madre, la abuela, la mujer más importante de la corte, y dice, hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios que siempre ha sabido todos los enigmas. Es Daniel. Y dice Belsasar, pues que venga y nos explique esto. Aparece Daniel. Daniel está viviendo en Babilonia porque ahí le llevaron castigado, pero su corazón es de Jerusalén. Es el hombre fiel que guarda los mandamientos de Dios. Y ahí aparece el hombre de Jerusalén. Y les dice, lo que esto significa es lo siguiente: contado, pesado, cortado. Contado. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Que es como decir, ha caído Babilonia. ¿O no? Pesado. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Que es como decir, la hora de tu juicio ha venido. Te pesan en balanza y eres declarado falto. Cortado. Tu reino es cortado y dado a los medos y a los persas. Nuevamente es como decir, ha caído Babilonia, se acabó. Y la gente podía ver el palacio y las joyas, podía ver los músicos, los adornos, todo el esplendor. Y sin embargo,
Ahí estaba escrita una sentencia que nadie podría cambiar. Ha caído Babilonia. ¿Te das cuenta, hermano? Este es el texto de origen para el mensaje del segundo ángel. ¡Bum! No hay nada más impresionante que este libro. Maravilloso, la Biblia. Y aquí tenemos el texto de origen. De manera que estas 3 palabras fueron como los 3 mensajes angélicos para Babilonia en aquel día. ¿De acuerdo? Y así Daniel pudo explicar la escritura en la pared a la gente de Babilonia. Y Daniel, eres tú. Daniel, eres tú, que aunque tengamos que vivir en este mundo, hermano, tú puedes mostrarles la escritura en la pared. Tú puedes explicarles la escritura. Al igual que Daniel, tú puedes explicarles el significado, porque ellos no la entienden. Ni los mejores sabios de Babilonia llegan a entender el Evangelio, hermanos, y quedan creyendo otras cosas. Pero tú eres diferente. Tú eres Daniel. Tu corazón está en Jerusalén. Por eso tú tienes que ponerte en pie y explicar la Escritura que ellos no entienden. Hermano, hermana, ¿te das cuenta del privilegio que tienes? ¿Te das cuenta que Dios cuenta contigo para que ellos puedan entender? Nosotros debemos explicar, porque ellos leen y no entienden. Pero los que tienen el Espíritu del Dios del cielo explicarán la Escritura a todos los que viven en Babilonia. Y entonces se cumplirá la Escritura, que saldrán de Babilonia y se vendrán a Jerusalén, hermanos. Se vendrán a la salvación. Hoy las puertas de la gracia están abiertas. No lo estarán siempre. Si tú escuchas este mensaje, puedes notar la voz de Dios llamándote. Salid de Babilonia, pueblo mío. Sé que naciste en Babilonia, pero ahora estoy alumbrando tus ojos. Ahora te estamos mostrando que Babilonia no tiene futuro. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia. Venid a Jerusalén, donde se honra la ley de Dios y la fe de Jesús. Hermano, hermana, quiero hacer hoy este llamado en el nombre del Señor. ¿Quieres sacar todo tu corazón fuera de Babilonia y meterlo todo en Jerusalén? Si esta es tu decisión, muéstralo poniéndote en pie. Si has estado creyendo cosas, ¿no? Cosas que se contradicen con la Biblia, pero ahora quieres venir a una fidelidad mayor. Si tú quieres dar un giro en tu vida y venir a Jerusalén, ahora es el momento de tomar esa decisión. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por todas estas decisiones. Estamos muy felices de que seas nuestro Dios, de que hayas puesto espíritu en nuestros ojos para ver, para poder entender. Ahora necesitamos de tu Espíritu Santo para explicarle a Babilonia la Escritura en la pared, para que puedan entender esos mensajes de los 3 ángeles, para que puedan ser advertidos y abran los ojos y vengan y sean salvos. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, doctor Díaz. Esta invitación, después de cerrar, es para los que quieran. Ayer el pastor salió afuera y hubo muchas preguntas, así que hoy no quiero hacerlo así. Él se va a quedar aquí conmigo 15, 20 minuticos. Los que quieran preguntar se quedan y charlaremos con él un momentico. Vamos. Lo que dijo quedó muy claro. Tengo una inquietud. Si antes se hablaba de Roma, el Imperio Romano, ¿podemos decir que hoy es Vaticano? Perdón si lo tomé así. Pues. El símbolo... Hola. Sí, el símbolo de Babilonia, que ya para los primeros cristianos estaba claro, que era Roma. Es un poder que cambió el sábado por el domingo, que era el día de culto en el Imperio Romano, en el Imperio Romano tardío, porque era el culto a Mitra, el dios solar. Entonces llegó a ser festividad del Imperio Romano, día de fiesta nacional. Y
el cristianismo en el siglo IV aceptó cambiar el sábado al domingo para evitar persecuciones y luego pues ya recibió muchos privilegios del imperio. Empezaron a vestirse los obispos como si fueran cónsules romanos, con las mismas vestiduras, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy visten así. Y quedó todo así. El latín fue la lengua oficial del Vaticano, ¿verdad? Y ellos llegaron a heredar el poder de la Roma imperial, porque el obispo de Roma se llegó a hacer tan poderoso, tan importante, tan buen diplomático, que desde Constantinopla le encargaron poder político. Él no solo, Justiniano no solo le nombró corrector de herejes, o sea, inquisidor, corrector de herejes, sino que le nombró obispo de todos los obispos y su representante en Europa. Entonces, él estaba por encima de los reyes como representante del emperador de Constantinopla. Es decir, que ocupaba el trono político de Roma. Fue heredero de los emperadores romanos en ese sentido. A tal punto que tú puedes ver en los monumentos romanos que al poner el nombre de un emperador, debajo ponían Pontifex Maximus, es decir, el jefe total de la iglesia, de la religión, ¿no? Máximo, sumo pontífice. Y el Papa tomó ese título de los emperadores, o sea, literalmente tomó el título oficial de los emperadores romanos, haciéndose llamar Pontifex Maximus. Es que es demasiado. Por eso la Roma imperial continuó con la Roma papal y ambas son la Babilonia de Apocalipsis. Que así como los emperadores persiguieron a los cristianos, luego sería el papado quien perseguiría a los pobres cristianos que no le obedecían, ¿no? A los protestantes, básicamente. Esta es la realidad. Hay una pregunta en YouTube, porque todavía ellos están allí conectados. Vamos a que nos hagan esa pregunta. Gaby, ¿cuál es? Gaby, mientras me manda la pregunta, entonces otra persona que tenga pregunta. José, ¿tienes otra? Hoy en día sería... ¿Quién? ¿No has terminado la pregunta? ¿O no te Sí, oído o bien? sea, ¿Roma? Sí, o sea que si por decirlo Babilonia, claro, Jerusalén. si el Vaticano estaría representando a Babilonia, exacto. ¿Quién sería Jerusalén? Sí. Pues serían todos aquellos cristianos que están identificados bien en el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? Como la iglesia fiel. Y están identificados varias veces. Se dice de ellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, ¿verdad? En Apocalipsis 12, 17. Y luego en Apocalipsis 14, 12 vuelve a identificarlos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siempre se está hablando de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Hablaremos aquí una de estas noches de Elías, como él también, la crisis era por los mandamientos de Dios. Y él reprocha al rey: has abandonado los mandamientos de Dios. Está ahí la clave. Dios ha puesto 10 mandamientos, unos los quieren obedecer, otros no los quieren obedecer. Es que es así de simple. Yo cuando tenía 20 años y descubrí la verdad, pensé, pues voy a ser cristiano, pero hay tantas iglesias, y ahora, ¿cuál será la verdadera? Y te aseguro que es un laberinto, pero pronto te vas aclarando. Y para mí, al final, después de 2 años de estudio, la clave fueron los 10 mandamientos de Dios. Y elegí ser adventista. Y ya de ahí no me mueve nadie, hermano. Y han pasado más de 40 años y no me he arrepentido ni una sola vez de ser adventista del séptimo día. No solo por los 10 mandamientos, sino porque el mensaje de la justificación por la fe verdadera, la bíblica,
Gracia que transforma y te hace obediente. Y el mensaje de salud y de familia es que lo tiene todo, hermanos. Muchas gracias. Dicen aquí en YouTube, pregunta, ¿en qué momento se puede hablar claramente a un católico para no ofender y alejarlo? Sí. Bueno, ¿en qué momento? Para mí, yo fui niño católico, hice la primera comunión con 7 añitos, ¿verdad? Vestido de trajecito. Mis amigos iban vestidos de marinero, otro de fraile, ¿verdad? Uno de general con galones y medallas y todo. Yo iba vestido de traje. Hice la primera comunión, fui niño cristiano, crecí en una familia cristiana toda mi vida. Y cuando aprendí en la secundaria, aprendí lo que la Iglesia había hecho, pero no un resbalón, no. Durante más de 1500 años haciendo barbaridades, pues dejé de ser cristiano. No quería ser cristiano. Así que yo consideraba que la Biblia era una cosa pues para los curas, para las monjas y ya. Y yo no quería saber nada de este libro, porque no lo conocía. Y bueno, cuando al final pude descubrir que una cosa era el clero y otra muy diferente era Dios, que eran lo contrario, vamos, es que eran lo contrario, y que Dios condenaba todo eso, y que le llamaba Babilonia, y ramera, y todas estas cosas fuertes que dice la Biblia, a mí se me abrieron los ojos. Y en ese momento pude creer en Dios, porque entendí que Dios no tenía nada que ver con este clero. Para mí fue muy importante entender eso, entender que ellos son Babilonia y Dios nos quiere en Jerusalén. Entonces yo le diría a un católico fiel, ferviente, yo le diría que la Biblia no habla contra los creyentes católicos, en absoluto. Dios les ama de todo corazón. Lo que pasa es que hay una élite corrupta y ellos tienen derecho a saberlo, que hay una élite corrupta allá y que Dios la condena y que pagarán por sus obras, y que lo que pide Dios a los buenos católicos es que sean capaces de romper con una tradición y obedecer a la palabra de Dios. No podemos decirles a Dios, sí, 10 mandamientos, pero yo no los voy a obedecer porque yo he crecido católico. ¿Eso qué es? Entonces otro le dirá, yo no los voy a obedecer porque he nacido budista. Yo no los voy a obedecer porque he nacido musulmán. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto es una falta de respeto intolerable a Dios? Si Dios nos da 10 mandamientos, vamos a obedecerlos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Eso le diría, que tiene que obedecer a Dios aunque haya nacido católico. Bueno, tenga pues. La misma pregunta que le hizo usted, se la quiero hacer a él. El Papa está visitando ahora Madrid, está en mi tierra, luego irá a Barcelona, Canarias, y está diciendo que que el Vaticano trabaja por la dignidad del ser humano, por las libertades y por la paz en el mundo, por la integración de los inmigrantes y por la igualdad. Y yo es que no puedo creerlo, porque cada cosa que dice, en realidad él hace lo contrario. Pide la integración de los inmigrantes cuando en su gobierno, en su país, donde él manda, no puede entrar ni un solo inmigrante. Lo sacan a palos. Ni un solo inmigrante puede entrar en el Estado Vaticano. Nunca. Habla de la dignidad humana, de la igualdad de las mujeres. Y resulta que las mujeres no pueden hacer nada en el Vaticano. Son de segunda o de tercera. No son como los hombres, para nada. Y habla de igualdad, ¿verdad? Cuando hay una jerarquía de obediencia absoluta, donde la autoridad máxima es infalible. Y habla de compartir y de los pobres, cuando él tiene la fortuna más grande de este mundo y no para de incrementarla,
hace poco, ha pagado $140.000 por unos cuadros, por unas pinturas de un Vía Crucis. $140.000, esto es público, está publicado en los periódicos. Por unos cuadros. Hay hambre en el mundo y él dice que tenemos que ayudar, pero vosotros, él no, vosotros. Él gastará su fortuna en acumular más obras de arte de valor incalculable. Tiene más de 70.000 obras de arte acumuladas de valor incalculable. Son cifras oficiales del Vaticano. En fin, ya sabéis que Babilonia es Babilonia, y no podemos esperar nada bueno de ella, solo palabras que puedan engañar a la humanidad. Esa es la triste realidad. Pastor, buenas noches. Tengo dos preguntas para hacer. La primera es, en el tiempo de Noé, pues vamos a saber un poquito de lo que usted explicó hoy, ¿sí? En el tiempo de Noé tenemos entendido que Jehová o Dios destruyó todo y únicamente salvó a Noé y su familia, ¿sí? Perdona, es que retumba y no consigo escuchar bien. Dime. Bueno, pastor, vea, tengo dos preguntas. En el tiempo de Noé, ¿sí? Nos habla la Biblia de que únicamente se salvó Noé y su familia, ¿sí? En ese entonces se destruyó todo, gigantes, toda persona que había. Después del pasar el tiempo, yo me pongo a analizar la Biblia y habla de David y Goliat. Goliat era un gigante. ¿De dónde salió esa descendencia gigante en el tiempo en que estuvo David peleando con ese gigante o esos gigantes que salieron? ¿De dónde salió esa descendencia? Si la descendencia toda fue destruida, únicamente quedó Noé y su familia. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta es con relación a, yo me pongo a ver las redes sociales o en YouTube. Hay mucha información acerca de la palabra de Dios y hay mucha gente que tiene una creencia diferente de pronto a lo que uno cree. Con relación a estas personas que de pronto son muy llevadas, o mejor dicho, ¿cómo le explico? Son personas que de pronto piensan que están en la verdad y no alcanzan a conocer esa verdad y mueren. ¿Qué pasa con ellas? Bien. Bueno, pues en cuanto a la segunda pregunta, las personas que mueren sin conocer la verdad, yo creo que podemos sostener con la Biblia que Dios las juzgará con justicia y pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque dice, creo que es Romanos 2:8 o por ahí, que está diciendo que los gentiles, aunque no tienen ley, son leyes para sí mismos, basándose en sus razonamientos, dice, razonamientos, y en la ley en sus corazones, la ley que está en sus corazones, conforme a su conciencia. ¿Recordáis el texto de Romanos? Creo que anda por Romanos 2:8 por ahí. Bueno, pues ahí hay tres palabras clave. No conocieron a Jesús, son los gentiles, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son personas que están en la India, que nunca han oído hablar de Jesús, están en Malasia, están en un poblado de África, nunca han escuchado de Jesús, mueren. Entonces, esas tres palabras que dice la Biblia son claves. Sus razonamientos, su corazón, su conciencia. ¿Qué tres palabras más buenas? El Espíritu Santo les habla a todos. Lo sabemos porque lo dice la Biblia. Dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les habla al oído. Y a lo mejor ningún misionero les alcanzó, no pudieron escuchar de la Biblia. No pasa nada. Dios les habla al oído, porque Dios les ama. Y Dios verá qué decisiones ellos toman. Y les juzgará conforme a esas tres palabras: sus razonamientos, su corazón, su conciencia. Yo estoy tranquilo por eso. Porque un joven me hizo hace poco la misma pregunta. Me dijo: oiga, pastor, él no es adventista ni siquiera creyente. Oiga, pastor, y yo que soy ateo, ¿usted cree que cuando llegue a las puertas del cielo a mí me van a cerrar las puertas porque van a decir: no, tú eres ateo, tú no puedes entrar aquí? Yo le contesté: cerrarte las puertas de la eternidad, por ateo no te las van a cerrar,
pero por bocazas y por fanfarrón quizás sí. Así que ten cuidado de no burlarte de la palabra de Dios. Una cosa es preguntar y otra es ser un gamberro aquí. Y dijo, perdone, pastor, es que soy un bocazas, ¿no? Pues esa es mi respuesta. Y en cuanto a lo de los gigantes, la respuesta es muy sencilla. No lo sé. No lo sé. Parece que había hombres muy grandes de la talla de Adán, ¿no? Quizás 3, 4 metros, y que esa genética pues fue saliendo por ahí de alguna manera, y en la época de David los mataron a todos en la guerra y se acabó. Y muchos esqueletos que se han encontrado, tratando de decir gigantes, pues normalmente han sido un simio, que también se ha extinguido, un simio que tenía así 3 y 4 metros, pero son huesos de simio, no son humanos. Muy bien, faltan 1 minuto y 46 segundos y hay 300 personas conectadas en las redes, así que no vamos a seguir más adelante, vamos a cerrar por aquí, el pastor debe descansar, mañana damos otro espaciecito, sí, y entonces podrán tener la pregunta. Bueno.